Paz a vosotros, queridos hermanos. Hoy quiero reflexionar un tema muy importante que atendiendo la problemática que tenemos en el cierre de nuestros templos, atendiendo esta dificultad que hay debido a la pandemia, quiero reflexionar con ustedes esta idea teológica que se tiene en el Antiguo Testamento, en donde únicamente el Dios de Israel es entendido como el Dios de la montaña. El Dios de la montaña que se reveló en la zarza, en un lugar alto. La revelación, es decir, las palabras o la ley de Dios, se le fue entregada al pueblo. Esta comprensión de pronto va a limitar el entendimiento de Dios, porque piensan que solo Dios es el que está en la montaña y no que camina con el pueblo. Sin embargo, algunos salmos, como el Salmo 34, en el que menciona cómo Dios acampa. Esta idea de que el ángel del Señor acampe alrededor de los que le temen es que Dios camina con el pueblo. Pero esa idea no se tenía en un primer momento. Únicamente se entendía que Dios estaba en las alturas o Dios estaba en la montaña. Y esto es muy importante porque ahora nosotros, cuando se cierran los templos, nosotros debemos comprender o tenemos que entender cómo es que debemos ser iglesia fuera del templo. Y es una nueva comprensión que vamos a adquirir y es algo que vamos a empezar a conocer desde de primera mano. Quizá nunca hemos tenido la experiencia de vivir la fe fuera del templo y cómo ser comunidad dentro o fuera de ese templo o ese espacio simbólico. Posteriormente, también esta idea de que Dios está únicamente en el templo. Recuerden que era la tienda del encuentro, la tienda del tabernáculo, caminaba junto con el pueblo de Israel, y esta idea también el tabernáculo es la presencia de Dios, y el tabernáculo va a ser instalado en la tienda del encuentro, es decir, en la tienda de Dios, la morada de Dios. De ahí nace la idea de que Dios habita en el templo. Pero esta también es una idea que va a ser muy cuestionada, sobre todo con Jesús de Nazaret, en el que el templo ya lo es todo. La vida cúltica de Israel, de Jerusalén, el templo ya pasa a ser el primer lugar en la vida religiosa de todo un pueblo. Y es ahí donde tenemos que observar cuáles son las diferencias que hace Jesús de Nazaret con esta teología, esta comprensión que tiene de dónde está Dios, ¿no? Dónde se encuentra Dios, dónde habita Dios, ¿no? Y esta idea es una idea revolucionaria también, porque Jesús plantea la idea de el reino de los cielos. El reino de los cielos como el lugar en el donde se hace la voluntad de Dios. Y el reino de los cielos va más allá de un espacio geográfico como es el templo, de un espacio delimitado como son las fronteras políticas, porque el reino de los cielos no conoce estas fronteras, y también va hacia los lazos familiares, ¿no? Recuerden que Jesús en algún momento dijo quiénes son mis hermanos o mis padres o mis familiares, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, el reino de los cielos, esta idea que tiene Jesús, en el reino de los cielos vuelve a quitar la centralidad del templo y la pasa al ser humano.
y la pasa a los más desprotegidos. Y el reino de Dios se encuentra en el hogar donde una mujer amasa la levadura, el pan. Mediante las parábolas nos damos cuenta dónde va a estar ese reino de Dios. Y el reino de Dios, decía Jesús, está entre nosotros, ¿no? Está en ustedes, para ser más exactos. Entonces, esa misma comprensión que nosotros tenemos, o es una progresión teológica que vamos viendo a lo largo del texto bíblico, que es primero en las montañas y luego ese Dios que decide estar caminando con su pueblo en tiendas, y después de esa tienda pasa a un templo, y después esa comprensión de que solo Dios está en el templo, y ahí es donde debemos tener cuidado en estos días, no pensar que la fe o la imagen de Dios o Dios mismo se quede en el templo, sino que del templo pasa a todas las personas en donde se hace la voluntad de Dios. Y ahí está el meollo del asunto. El apóstol Pablo también va a reinterpretar estas palabras, y entonces nos va a decir que nosotros, que nuestros cuerpos, que nuestras vidas son el templo del Espíritu Santo, y es ahí donde encontramos el sustento teológico para poder celebrar la cena del Señor en las casas, en los hogares o en donde quiera que estemos, porque el Evangelio es más, en ese sentido, es más fuerte. No se limita a espacios geográficos, no se limita a condiciones de tiempos, de clima, no se detiene por eso. Dios y la revolución del reino se encuentra en cada uno de los corazones del ser humano, de los corazones que buscan a Dios, que tratan de seguir sus mandatos, y ahí podemos encontrar esta justificación teológica. Así es que el templo, el nuevo templo que está construido en la fe, es este cuerpo que está en nosotros, es lo que Jesús viene a regenerar en la vida del ser humano. Ahí es la morada de Dios. Bueno, sirva esto, hermanos, para poder entender que no importa en dónde estemos, la celebración de la Cena del Señor, la conmemoración, es algo muy importante para nosotros, y debemos celebrarla, y la vamos a celebrar en las casas. Normalmente la Cena del Señor también, en algunos momentos de las vidas de nuestros hermanos, por condiciones adversas, se llega a dar a los enfermos en hospitales o enfermos en casas que no pueden salir, y esto porque tenemos un entendimiento de que Dios no se limita, o la presencia de Dios está en todo lugar y en todas partes. Además, también lo digo como testimonio para la gloria de Dios, también he tenido la oportunidad, la bendición de celebrar la cena en las cárceles, ¿no? Ahí donde el templo no hay, donde no hay un altar, no hay nada, solamente está la vida cotidiana, la vida carcelaria, y ahí la celebración también cobra una gran relevancia. Lavar los pies en medio de un lugar extraño, de un lugar quizá para muchos que no sea propicio, pero el corazón de las personas tiene hambre de Dios, y ahí es donde podemos también celebrar la Cena del Señor en las cárceles. Así que no es nada nuevo, hermanos. Vivamos estos momentos y esta celebración para la gloria de Dios, anunciando esperanza, anunciando toda clase de bendiciones para sus vidas.
finalmente les invito a prepararnos en esta gran celebración, tomando todas las medidas que sean necesarias de precaución, y invitándoles también a que puedan sentir y vivir esta experiencia que Dios nos regala. Por otro lado, habrá obreros que sirven al Señor, que nos ofrezcan estos emblemas en nuestros hogares, en nuestras casas. Y también es momento de poner, como dice la Escritura, ¿verdad? Y esa idea muy nuestra, muy evangélica, es la idea del ministerio de todos los creyentes. Y los creyentes, cada creyente como un sacerdote de Dios. Ya lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque ustedes son sacerdotes para Dios. Entonces tienen ese ministerio. El apóstol Pablo también habla del ministerio que tenemos, el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio, estos ministerios van a ser puestos y van a ser ofrecidos por el ministerio local. Así es que el hecho de que no sea el pastor o que no nos toque que nos sirva el pastor también tiene algunas implicaciones teológicas, pero en nada resta la importancia de este grandioso evento. Los saludo con gusto y me despido de ustedes con un abrazo y con un paz a vosotros.